ya por ahí de segundo de primaria empezamos con los números racionales. Y son todas aquellas fracciones, ¿sí? Todos aquellos números que están dentro de las fracciones. Y también encontramos los números irracionales, que son todos aquellos números que no hay forma de que ese resultado pueda ser un número divisible entre dos números. Por ejemplo, la raíz de 5, la raíz de 3, la raíz cúbica de 2, el 3.1416, el 3 dividido pi medio. A eso le llamamos números irracionales. ¿Qué quiere decir? Aquellos números que dividido entre dos números no se puede obtener ese valor, a diferencia de los números racionales, que yo puedo obtener un número a partir de la división de dos números. Eso le llamamos a llamar racionales. Y a los irracionales, aquellos que no hay números, no hay división entre dos números que den el resultado de estos números, como el que estamos hablando. Entonces, por ahí empezamos, estábamos con los números racionales, los números irracionales, y de ahí nos fuimos a los números enteros, ¿sí? Que también son parte de. Entonces, cuando hablamos de números reales, si ustedes se dan cuenta acá, están los naturales, están los enteros, pero a diferencia de estos, todavía tienen un signo diferente, ¿sí? Ya tienen un menos ahí. Entonces, cuando hablamos de números reales, lo que vamos a tener es un espacio duplicado. Vamos a ver qué es el espacio duplicado el que estamos mencionando. Le voy a agregar una diapositiva. Denme un segundito. Ok. Entonces, acá tengo una slide sin nada. Y entonces, sucede que alguien dijo, bueno, vamos a empezar a contar con el número 0, el 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a seguir hasta infinito. ¿Sí? O sea, vamos a incrementar nuestro espacio hasta donde querramos, partiendo de este número. Y así pasó muchos, pero muchos años en la humanidad, que contábamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, el 1.000.000, en los que ustedes quieran. Pero tiempo después dijo alguien, bueno, este espacio es muy pequeño, del 0 al infinito es demasiado pequeño, voy a duplicar el espacio. Entonces dijo, bueno, voy a empezar ahora también. Si aquí estaba contando de un punto hacia la derecha, ¿qué pasa si cuento de un punto hacia la izquierda? Y voy a colocar exactamente los mismos números. El 1, el 2, 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y entonces, si ustedes se dan cuenta aquí como está de esta manera, no hay forma de diferenciarlos. No hay forma de diferenciarlos. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, a los que están a la derecha del 0, como el punto de referencia, hacia la derecha, le voy a decir que son positivos. ¿Sí? Que tienen le llamo positivos porque están de la derecha, perdón, del punto de referencia, que es el 0, hacia la derecha. Y a las que están a la izquierda, del 0 hacia la izquierda, les voy a componer otro nombre, pero que sea contrario a como nombré estos. Les voy a llamar negativos. Negativos. ¿Y cómo los diferencio? Les voy a poner el nombre negativos, pero aparte de eso, les voy a agregar algo que los diferencie. Y es un signo indicando que están al lado izquierdo respecto del, que está acá, respecto del 0. ¿Sí? Y a los que están de la derecha, perdón, desde el punto de referencia del 0 hacia la derecha, les voy a poner un signo que los diferencie. Y le decimos que es un signo más o un signo positivo. ¿Sí? Y entonces ya tenemos que hay números que denominamos positivos
y otros que denominamos negativos. ¿Sí? Positivos son aquellos que están del 0 hacia la izquierda y los puedo identificar además con un símbolo de la suma o el signo más. Y los negativos van a ser aquellos que estén del 0 hacia la izquierda y los voy a identificar con un signo menos. Son exactamente iguales y lo único que los diferencia es la posición, que unos están hacia la derecha del 0 y los otros están hacia la izquierda en una recta numérica, o sea, en una recta, en una dirección, en un plano, en una dimensión. La diferencia entre positivos y negativos únicamente es respecto al 0. Si están ubicados respecto a la izquierda o respecto a la derecha del 0. Entonces, ¿qué son los números negativos? Son exactamente los mismos que los positivos, con la única diferencia que están ubicados del 0 hacia la izquierda en una recta numérica, ¿sí? Y les agregamos para diferenciarlos un signo menos o un signo más. Entonces, los positivos y negativos únicamente se diferencian hacia dónde se dirigen. Y para diferenciarlos, lo que hacemos es que le agregamos lo que llamamos un signo. Si es positivo, decimos que está a la derecha del 0, y si es negativo, decimos que está a la izquierda del 0. Sin embargo, a los positivos, normalmente, si no hay necesidad, no le agregamos el signo, si no hubiera necesidad, ¿sí? ¿En qué caso no hay necesidad? ¿Sí? Es el único valor. ¿Sí? Pero si ya está combinados con otros, ahí sí necesito ponerle el signo. Y si no tiene, automáticamente, si no tiene signo, automáticamente digo que es positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, el número 4, ¿qué me está diciendo? Fíjese que este es positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, primero porque no le puse el signo. ¿Y qué significa? Que este respecto al 0 está 4 unidades desplazado respecto del 0. Y por ejemplo, el menos 4. El menos 4 lo que me dice, mire, está desplazado 4 unidades respecto del 0. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? No, ingeniero. No, ¿Estamos ninguna, claros? licenciado. Claros que es, Claro, ¿por qué se le llama positivo y por qué se le llama negativo? sí, ingeniero. Sí, Ana ingeniero. Victoria, ¿por qué se llaman positivos y negativos? Es pregunta. Positivos cuando están del lado derecho del punto de partida y negativos cuando están del lado izquierdo del punto de partida. Ahí estamos, mi estimado. Sí, esa es la diferencia. Sí, entonces, algunos, es que es negativo, ese número es malo. Es positivo, ese número es bueno. No. En una recta numérica solo nos indica la posición, dónde está ubicado en una recta numérica. ¿Sí? Eso es lo único que nos indica. Entonces, para estos números que vamos a utilizar con signos positivos y negativos, lo único que les dice el signo es la posición respecto del 0. Y eso que se nos quede, solo es posición, no hay otra cosa. Ok. Entonces, dado que tenemos positivos y negativos y que únicamente el signo nos indica el nombre y el signo nos indica la posición respecto al 0, pues de ahora en adelante recuerden, si encuentro un negativo no tiene nada extraño, solo me está diciendo en qué ubicación está. Y un positivo también me indica en qué ubicación se encuentra. Eso tengámoslo bien, bien claro. Bueno, entonces, estos números tienen algunas propiedades.
tienen algunas propiedades. Ahorita las vamos a ver a continuación. Entonces, los números reales tienen la propiedad que se llama conmutativas. Quiere decir que si yo tengo un par de números, el número A y el número B, y los estoy sumando, estoy haciendo una suma, ¿sí? Realmente me dice, mire, no importa la posición, usted los puede cambiar de posición, eso sigue siendo igual. Por ejemplo, lo mismo es 7 más 3, que es 3 más 7. Entonces, lo que me dice, cuando dos números se suman, no importa el orden, partiendo siempre que son números reales, ¿sí? En una multiplicación de dos números, para este caso A por B, es lo mismo que B por A. O sea, en este ejemplo, 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. No importa el orden, ¿sí? A eso le llamo una propiedad conmutativa. Si tengo tres números, el número A, el número B o el número C, y se están haciendo una suma entre estos tres números, pero hay dos números que están interactuando, llamémosle así, de forma más directa, ¿sí? Me da exactamente lo mismo que yo modifique esa situación. Que yo cambie el orden, llamémosle de prioridad. Por ejemplo, aquí tengo 2 más 4 más 7. Mi prioridad sería hacer esta operación, 2 más 4, 6 más 7. Pero también la puedo hacer de esta forma, asociar de diferente manera, ¿sí? Los números, que el resultado va a ser lo mismo. 4 más 7, 11, más el 2 serían 13. Lo mismo que tengo aquí, 6 más 7, 13. Entonces dice, cuando se suman tres números, no importa cuáles dos se suman primero, no hay prioridad. Y en el caso de la multiplicación, tengo tres números. Que dice, no importa cuáles dos van primero. Para este caso, si va a B o si va a BC, o otro caso podría ser si fuera AC primero, ¿ah? ¿Sí? Aquí no importa. Es una propiedad que yo llamo una propiedad asociativa. Entonces, la primera me dice conmutativa. Hay de la suma y de la multiplicación. Asociativa, hay de la suma y de la multiplicación. ¿Sí? Y hay otra tercera que se llama distributiva. Si tengo dos números que se están sumando y un tercero que está multiplicando a esta suma, yo puedo separarlos en pares. Y a eso le llamo distributivo. Este es el caso. Tengo una suma, 2 más 3, 3 más 5 es 8, por 2, eso sería 16. Lo mismo que 2 por 3 es 6 y que 2 por 5 es 10. La suma de estos dos me va a dar el mismo resultado, que es 16. A eso le llamo una propiedad distributiva. ¿Bajo qué características? Una suma de dos números multiplicadas por un número común los puedo distribuir en pares. Dice, cuando se multiplica un número por una suma de dos números, o sea, aplica en esos casos, se obtiene el mismo resultado al buscar el número por cada uno de los términos y luego sumar los resultados. Acá está el caso, también es lo mismo. Se vuelven pares. Mire, ¿y qué pasa si no son dos los de adentro? A, B, más C, más D. Sigue lo mismo. A por B, más A por C, más A por D. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y si fueran cuatro, la misma historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre la propiedad de los números reales?
¿No hay preguntas? No, profe. Todo bien, ingeniero. Dame un segundito, correcto aquí. Ok. Esos son los reales. Pero hay algunas, llamémosle excepciones, que son las propiedades de los negativos. Y aquí, por favor, pongamos bastante atención, que esto creo que es el mayor rezago que tiene el estudiante en sus cursos de básico y posiblemente de primaria. El problema a veces son los negativos en no comprender qué sucede. Si tengo un número, ¿sí? La propiedad número 1 me dice, si yo tengo un número negativo y lo multiplico por otro que es positivo, el resultado es que ese número es negativo. O sea, ¿qué quiere decir? Si multiplico un número positivo por -1, ese lo convierte en negativo. Por ejemplo, -1, que es negativo, por 5, que es positivo, el resultado es negativo. Número 2. Si tengo un signo negativo y tengo un número con signo negativo y hago la operación de multiplicación, el resultado es positivo. Número 3, perdón. Acá está el ejemplo. -5, perdón, menos y -5, menos por menos, más. Así lo vamos a ir manejando más adelante. A lo que es importante mencionar, ¿sí? Es que tenemos que ver lo que son leyes de signos para cuando sea multiplicación. Hasta aquí lo que tenemos es 1, 2, y vamos por una tercera multiplicación. Si tengo dentro de un paréntesis un número con signo negativo y fuera del paréntesis con signo positivo, es lo mismo que yo tenga el número con signo positivo afuera del paréntesis y el otro con signo negativo fuera del paréntesis. Regresamos a la primera. Tengo un negativo y un positivo, el resultado es negativo. Es lo mismo tener -5 por -7 que 5 por -7. O dicho de otra manera, también puedo colocar los dos con el mismo signo dentro de un paréntesis y sacar el signo. Porque al final 5 por 7 va a ser un número y regreso a la propiedad número 1, donde el resultado va a ser negativo. En la propiedad número 4, si ustedes observan, dentro de paréntesis tengo dos negativos. ¿Qué va a ser? Puedo decir que lo que tengo es el producto de dos que son positivos, bajo la condición que los dos son negativos. Es lo mismo que yo multiplique dos positivos. El resultado va a ser un producto positivo. -4 por -3 es lo mismo que 4 por 3. Propiedad número 5. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí hay, estas todas son multiplicaciones. Multiplicaciones. Acá lo que tengo internamente es una suma, pero sigo teniendo que esta suma está multiplicada por un signo menos. Si se dan cuenta, este signo menos multiplica a cada una de estas menos por A, menos A, y menos por B, menos B. Quiere decir que si yo tengo una suma, ¿sí?, de números positivos y tengo un signo menos que multiplica a ambos, yo también puedo hacer una suma, solo que colocándoles el signo menos. Por ejemplo, -3 menos paréntesis 3 más 5 es lo mismo que decir -3 menos 5. Y la número 6. Aquí hay una pequeña variación si ustedes observan. Si tengo un positivo, tengo un negativo y está siendo multiplicado
por un signo menos, yo también lo puedo representar como aquel que tiene el signo positivo dentro del paréntesis, lo puedo colocar cuando lo saque del paréntesis con un signo negativo. Y al que está con signo negativo, lo puedo sacar con positivo. Así como está acá, 5 menos 8 multiplicado por un signo menos, lo puedo sacar del paréntesis como 8 menos 5. ¿Sí? Entonces acá vamos a recordar algo, solo voy a borrar, que se llamaba leyes de los, ya ni me acuerdo, leyes de los signos, le decía. Dame un segundito. Solo voy a mover esto para acá. Vamos a mover acá. Ok. Entonces, para hacer memoria, vamos a recordar la ley de los signos, ¿sí? Ley. De signos de la multiplicación. De signos de la multiplicación. Lo voy a subrayar aquí, ¿ven? Multiplicación. Okay. Entonces le voy a preguntar a Cris Eduardo. Sí, Cris Eduardo, mucho gusto. mucho gusto, buenos días. Buenos días. ¿Qué dice ahí? ¿Ley de qué dice? ¿Ley de signos de qué cosa? Ley de signos de la multiplicación. ¿Quiere decir que esta ley cuándo la voy a usar, Cris? En una multiplicación. Ah, ok. Entonces, lo que dice Cris, no lo dije yo, ya lo dice Cris. Esta ley solo la van a utilizar cuando vayan a hacer multiplicaciones. Solo cuando se usen multiplicaciones. Porque un error del estudiante es que la comienza a usar para sumas, para restas. ¿Sí? Entonces, ojo, la va a utilizar solo cuando existan multiplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la ley de signos dice que si yo tengo un signo positivo y otro signo positivo que se están multiplicando, el resultado va a ser positivo. Si tengo un signo negativo que se está multiplicando con otro negativo, el resultado va a ser positivo. Y miren, ahí pues voy a marcar lo que les quiero decir. Si tengo un número con signo positivo que se está multiplicando con un negativo, el resultado es negativo. Si tengo un negativo que se está multiplicando con un positivo, el resultado es negativo. Dicho de otra forma, si los signos son iguales o los mismos, lo voy a poner iguales, o sea, positivo, 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 o negativo, negativo, el resultado es positivo. Si no es eso, si no, es negativo. Y solo aplica en la multiplicación. No aplica en otra operación. Solo aplica en la multiplicación y en la división. Entonces, para suma y resta, nada que ver. Los voy a usar específicamente para multiplicación y divisiones. ¿Y cómo aplicará la división? Lo voy a poner acá. Si tengo un signo más, divido entre un signo más, el resultado es más. Si tengo un signo menos, divido entre un signo menos, el resultado sigue siendo más.
A ver si cabe por aquí. Si tengo un signo más dividido un signo menos, el resultado es menos. Si tengo un signo menos dividido un más, el resultado es menos. ¿Alguna pregunta, por favor, jovencitos? Si hubiese, se las agradezco. No, dije todo claro. Ok. Bueno, conste que el caballero dijo que para todos es claro. De mi parte, todo claro. No, usted dijo que todos iban a tener claro eso. Sino que pregunten, ¿va usted? Gracias, yo se lo agradezco mucho. Entonces, ojo, esto aplica solo para la multiplicación. Ok, miremos un poquito de fracciones. Dice, propiedades de las fracciones. ¿Sí? Si tengo dos fracciones, la fracción A sobre B y la fracción C sobre D, y se están multiplicando, las fracciones es lo mismo que multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. O sea, 2 por 5, fueron 2 tercios por 5 séptimos. Tomo los numeradores, tomo los denominadores y hago las multiplicaciones. Dice, cuando se multiplican fracciones, se multiplican con los numeradores y los denominadores. Esa es la primera. Cuando tengo número 2, una división, tengo una fracción A dividido B y la otra es C dividido D, ¿qué puedo hacer? Puedo venir y trasladar el numerador al denominador y el denominador al numerador y hacerlo como que fuera una multiplicación. A esta operación de cambiar de C, tengo C a D, y lo traslado de D a C, le llamo recíproco, ¿vieron? Este es el recíproco. Entonces, si tengo dos fracciones que se van a dividir una entre otras, la primera, si quieren verlo así, la mantengo exactamente igual. Y a la segunda, le aplico un recíproco y ya lo convierto en una multiplicación. O sea, tengo 2 tercios divididos 5 séptimos, es lo mismo que tenga 2 tercios por 7 quintos. O algunos dicen multiplicar cruzado. También mencionan esa palabra, ¿sí? De decir, mire, esta por esta y esta por esta, como ustedes gusten. ¿Sí? Eso es cuando se divide en fracciones. Se invierte el divisor y se multiplica. O el recíproco es de manera formal. Ok. ¿Alguna pregunta con las propiedades de las fracciones? Todo bien. No sé si se escucha. ¿Qué pasó? Cuéntenos, cuéntenos. Aquí lo escuchamos. Yo alcanzo a ver que primero estamos dividiendo y de ahí lo trasladamos a una multiplicación. ¿Si no estoy mal? Está en lo correcto. Sí, esa es una opción. ¿El ejercicio sí lo pediría o cómo? Vamos a ver si me logro un espacio por acá. Vamos a ver, a ver. Dame un segundito. Vamos a ver si logramos corregir por acá para que nos dé un tiempecito esta cosa. No me quedo mucho. Va. Por ejemplo, ¿cómo es una división normal? Vamos a decir que tengo 2 dividido entre 4. Esta misma la puedo representar como 2 entre 4 o también la puedo representar como 2 cuartos. Eso es lo tradicional que hago. Perdón, lo estoy poniendo al revés.
Es 4 y 2, ¿no? De la misma forma los puedo representar, ¿sí? Ahora, cuando son fracciones, por ejemplo, si en vez del 4 fuera 2/3, es esta primera. Y esta de acá es, vamos a poner 3/5. ¿Sí? Perdón, la otra que tampoco, que no puse aquí, también esta la puedo preguntar como 4 dividido entre 2. ¿Sí? Y al final quiero llegar a esta. Entonces, la pregunta es cómo ejecuto un procedimiento para hacer esto. Entonces, yo puedo decirme 2/3 lo puedo dividir entre 3/5. ¿Sí? Entonces, tengo la opción de esta división convertirla como un procedimiento, ¿yo? Como un procedimiento. Al que estoy dividiendo entre su divisor, al divisor solo cambiarle de posición. ¿Sí? Y transformarlo en una multiplicación. Esa es una opción. ¿Sí? Que teniendo una división, yo únicamente cambiando al segundo miembro, al divisor, ya lo puedo convertir en una multiplicación. O trabajarlo como tradicionalmente, ¿va? 2 por 5, 3 por 3. Algunos le llaman de forma cruzada, pero solo es un procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Con el cambio sería ya en la segunda, ¿verdad? Solo en la segunda. ¿Se recuerdan que esto es? ¿Cómo se llama esta parte? ¿Divisor o dividendo? ¿Cuál sería este, el 4? ¿Cuál sería el divisor o el dividendo? El 2 sería el divisor. Divisor, el dividendo y el cociente, ¿va? ¿Sí? Entonces, ¿a cuál tengo que modificar? Al Al divisor. 2. Al divisor, ¿sí? Es el divisor al que voy a cambiar de... Le voy al recíproco de eso, voy a colocarle, ¿sí? O sea, mover 180 grados la fracción. ¿Estamos ahí? Sí. Sí, ahí está. Gracias. Entonces, eso es cuando aplica a la multiplicación y a la división. En la multiplicación multiplico en línea recta, si quieren verlo acá, numerador por numerador. En la división, tengo que hacer un pequeño cambio en la segunda, ¿sí? Ya sea que modifique al divisor cambiándole, si es una fracción, ahí recuerden que tiene fracciones, ¿sí? Modificando el numerador y el denominador, cambiándolos de posición, o simplemente haciendo una multiplicación del numerador del primero por el denominador del segundo y me va a dar el primer resultado, ¿sí? Y después el denominador del primero por el numerador del segundo, que me va a dar el siguiente resultado. Eso sería. Bueno, eso es respecto a la multiplicación y a la división. En la suma, para el número 3, aquí hay una característica. Tengo un numerador y otro numerador que son dos números, son diferentes. Pero en el denominador, ese es el caso, que son iguales. Cuando eso se da, lo que hago es que sumo los numeradores y solo copio el denominador. Es en el caso que estos son iguales. Y los de arriba solo los voy a sumar
y el de abajo solo lo voy a copiar. Por ejemplo, 2/5 más 7/5 es lo mismo que decir, de sumar estos dos y este aquí, solo trasladarlo. 2 más 7 dividido 5, 9 dividido 5. Dice, cuando se suman fracciones con el mismo denominador, o sea, eso solo aplica cuando es el mismo denominador. Solo hay que sumar los numeradores y copiar el mismo denominador. Eso es cuando son iguales los denominadores. Número 4. Ahora miren, tengo dos números en el numerador y también dos números, solo que ahora el caso es que son diferentes. Estos dos no son iguales. Cuando eso se dé, voy a tomar el caso de, voy a multiplicar el A por el denominador de la siguiente fracción, A por D. Y en el otro caso, el numerador de la segunda por el denominador de la primera, o sea, B por C. Y los denominadores los voy a multiplicar. Dice, cuando se suman fracciones con diferentes denominadores, se busca un denominador común. Luego se suman todos los numeradores. 2 por 7. 5 por 3. O 3 por 5. Y multiplico esto de acá. 2 por 7, 14. Más 3 por 5, 15. 14 más 15 son 29. Y 5 por 7, 35. Eso es cuando son de diferente denominador. Número 5. Si tengo en el numerador y en el denominador un número repetido en valor, ¿sí? Por ejemplo, A por C y B por C, yo puedo decir que esto es lo mismo que C dividido C. Y un número dividido otro número, el resultado es 1. Y es como, le llamamos eliminación, pero es como quitarlo de ahí. Si en el numerador y en el denominador de una división está repetido el mismo número, A dividido B, quedaría nuestra operación. Dicho de otra manera, aquí está 5 dividido 5. Miren, 5 dividido 5 es 1, entonces me queda 2/3. Dice, se anulan los números que son factores comunes en el numerador y en el denominador. Se anulan los que son factores comunes. Ok. Y la número 6 dice que si A está ahí dentro de B, es igual a otro par de números, C dividido B. Esto yo lo puedo también trabajar como trasladar al otro lado los denominadores. Solo que pasan a la parte superior. De una división los paso a una forma de multiplicación. 2/3 dice que es lo mismo que 6/9. También lo puedo representar como 2/9 dividido igual a 3 por 6. ¿Qué hice? Este 3 lo pasé para acá y este 9 lo pasé hacia acá. ¿Alguna pregunta? Yoli, con la número 5, disculpe. Cuando explicaba que los factores pueden ser, los números pueden ser iguales. Si en un caso fuera C más A y B más C, se anulan igualmente. C más A. Sí y B más C. En el ejemplo está A más C y B más C. Con esta característica. Exactamente. Miremos. Pongámosle que 2 más A que sea 1 más B que sea 3
el otro sea 4. ¿Son iguales o algo por el estilo? No va. ¿Qué tiene que estar? Primero tiene que ser una multiplicación. Y la segunda es que hayan dos similares. ¿Estamos de acuerdo? Para este caso no se podría. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. O sea, esto aplica solo cuando es una multiplicación. Solo en ese caso. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una duda. Ande. Con el tema, no sé si puede rehacer lo que borró ahorita. Ya no me acuerdo qué borré, man. Pero... ¿En cuál de todas, mi estimado? El último. ¿En este de acá? ¿En la 6? En la 5, perdón, en la 5. En la 5. Ok. En la 5 lo que dijimos es que si tenemos... No, yo decía que si no puede rehacer lo que el compañero le preguntó. Ahí está, cuénteme. Mire, pues, yo pensé que la pregunta era así, que fuera C por A y B por C. ¿Qué pasa ahí que se repite un número? Por así decirlo. ¿Se cumple o no se cumple? Sí, sí se cumple. Entonces, si se cumple, entonces sí, esto es 1, ¿oyeron? Un número dividido entre sí mismo es 1. Sí. Requisito, que sea una multiplicación. Si es una suma, es otra historia. Puede ser esta o puede ser otra cosa. ¿Ah? O sea, lo que tenemos que diferenciar qué operación es. ¿Estamos ahí? Firma. Bueno, nos vamos a tomar 10 minutos para que se levanten. Ya llevamos 1 hora trabajando, entonces sigo a las 10:20. ¿No estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya van De a acuerdo, Lick. ver la novela, Sí, aunque sea el último. De acuerdo. Quería ver si puedo. Es que yo entré un poquito tarde. No sé si podría poner el segundo libro para que pueda descargarlo. Déjeme ver cuál es el segundo. Ahí está. Va, gracias.
No, sí hay pan. Marlon, tu micro. Perdón. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos.